Básicamente, este documento, como vamos a ir viendo más adelante, nos va a dar una noción general de hasta dónde se llega el proyecto, hasta cuáles van a ser los alcances y cuáles van a ser los limitantes del proyecto y qué es lo que se quiere con el proyecto como tal. ¿Para qué específicamente es el PREPEP? El propósito como tal, y hacemos la pregunta reiterativa, el por qué es importante el PREPEP. ¿Ok? Número uno, establecer un marco de trabajo inicial. Luego es identificar básicamente los requerimientos y objetivos del proyecto como tal y definir roles y responsabilidades iniciales. Luego viene la parte de planificación preliminar de procesos y entregables, impacto de la calidad de proyectos. ¿Ok? Vamos a ir punto por punto respecto a esto. El establecer el marco de trabajo inicial, como les comenté, en el PREPEP vamos a ver el desarrollo general como tal. Vamos a tener una visión amplia de lo que se va a ejecutar con el proyecto del modelado. Luego, identificar los requerimientos y objetivos. ¿Para qué esto es importante? Porque no todos los proyectos se van a desarrollar de la misma manera. ¿Qué pasa? Porque algunos simplemente para el desarrollo buscan la parte del desarrollo de interferencias como tal, mientras que otros proyectos llegan a la parte de lo que es operación y mantenimiento. Entonces, las necesidades de estos proyectos, de estos contrastes, no va a ser lo mismo. Desarrollar un proyecto que va a llegar a la parte de desarrollo y mantenimiento y la otra que va a llegar solamente a desarrollo de interferencias. Entonces, con eso, con el PREPEP, vemos un mapeo general de hasta dónde se va a llegar y los limitantes que puede tener el proyecto. Definir roles y responsabilidades iniciales. Esto básicamente presentas a tu equipo de trabajo. Como les dije, es el primer documento de presentación con la entidad a la que vamos a ejercer el servicio. Luego, la parte de planificación y procesos y entregables. Este primer documento, como les comenté, va a tener las partes generales. Entonces, vas a determinar el proceso de cómo se va a llevar la información y en qué puntos o qué hitos a través del proyecto vas a tener como entregables. Y bueno, el impacto de calidad de proyecto, donde se determinan las reducciones de riesgos y las mejoras de la eficiencia. Básicamente, hacer el contraste de qué es lo que me da bien a comparación de un proyecto convencional. Por eso se dice la reducción de riesgos y mejora de eficiencia. Vamos a ver los componentes claves del PREPEP. Esto básicamente induce a la pregunta de qué incluye el PREPEP como tal. Número uno, los objetivos del proyecto. Como le comenté, hasta cuáles van a ser los alcances y hasta dónde se va a llegar. Responsabilidades preliminares. Aquí es donde comienzan a asignar, donde presentas a tu equipo y asignas cada roles de responsabilidad que les corresponde a cada uno. Significa quiénes van a ser el gestor BIM, quiénes van a ser el coordinador BIM y quiénes van a ser los modeladores. Ahí vas limitando las responsabilidades y asignando tareas a cada persona que interviene en el proyecto. Tecnologías y herramientas. Básicamente, como les dije, al ustedes emplear una herramienta BIM, al ir a una metodología BIM, vas a requerir nuevas tecnologías, como son el proceso de requerir nuevos equipos y ver los programas con los que vas a trabajar. Luego, los flujos de trabajo preliminar, de cómo vas a desarrollar y cómo vas a llevar a cabo el proceso de información. Que vale decir de que si bien es cierto, los proyectos hoy por hoy en el Perú se entregan en CAD, reciben una información en CAD, que no es lo correcto, que es preferiblemente trabajarlo desde el primer hito a nivel de BIM, pero hoy por hoy se recibe con flujo de CAD, entonces tenemos que hacer un flujo de trabajo de cómo se podría trabajar con el CAD, luego la migración al modelado BIM y luego el proceso de modificaciones e incidencias que se van a desarrollar como tal. ¿Ok? Comunicación y colaboración. Si hablamos de BIM, necesariamente tiene que existir el tema de comunicación y colaboración. BIM no es BIM si se trabaja de manera aislada los archivos. Eso quiere decir que todo archivo debe ser transferido a un CDE, un entorno común de datos, donde todos automáticamente trabajen en la nube, donde cualquier modificación que exista
se va a ver automáticamente en la nube. Luego, en el punto 6 tenemos los requerimientos de intercambio de información, que es justamente lo que les comentaba, ¿no? Cómo van a desarrollar en cada punto. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda que se les venga en mente? Ok. Hola. Ala- Sí, Nilton, creo que... Sí, bueno, no sé si no lo escuché, pero tenía una duda con respecto a los entregables. ¿En qué ítem se describe? ¿Respecto a qué? ¿Cómo? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. A los entregables del proyecto. Claro, el PREPEP primero es una documentación preliminar. O sea, ustedes como entidad o como las personas que van a ejercer el servicio, ustedes deben proponer los hitos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan o al servicio que ustedes desarrollen. Pero ustedes deben marcar los hitos en este PREPEP. Y como les digo, cualquier documento BIM, el PEP incluso, y el PREPEP, son documentos modificables. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el PREPEP y el PEP como tal. Pero en cuanto a los entregables, como les mencioné, son marcados por las necesidades del proyecto. Ya sea si se trabaja, por ejemplo, en lo que es operación y mantenimiento, en la parte de obra, ya cuando se trabaja con el PEP, en la parte de obra, todo lo que se está modelando automáticamente se va entregando semanalmente para el cierre para para el cierre de obra, ¿no? Para que hagan sus liquidaciones mensuales o semanales respecto a lo que es. Entonces, ahí el PEP cambia, ¿no? Los requerimientos cambian. O sea, no hay unos como que unos hitos o o puntos específicos de que a un mes o a 2 meses me entregas el modelo, ¿no? Sino cada entregable va a ser respecto a cada proyecto. Buenas noches. La consulta, por favor. Sí, dígame. Bueno, este no es una consulta. ¿Usted cree que pueda retroceder las diapositivas así de manera rápida para acoplarme? Justo me uno a la reunión. Gracias. Ok. A ver, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta o algún otro duda? ¿O quieren que vuelva a desarrollar la parte? Vamos a ir a hacer un recorrido preliminar de todo. Básicamente, ahorita voy a proseguir con la clase Pardo y luego vamos a hacer un barrido total para hacer un repaso de lo que se ha desarrollado en el webinar. ¿Qué les parece? ¿Ok? Una consulta. Sí. Este PREPET, si, ¿en qué etapa de inversión es recomendable elaborarlo? En el PREPEP, justo, bueno, la pregunta es buena, porque el PREPEP surge de una necesidad, ya sea del contratante o del que va a proponer el servicio. Particularmente, se busca que el PREPEP sea desarrollado por la parte que requiere el servicio. O sea, esto es en la primera etapa. O sea, el PREPEP es el inicio, el primer documento de toda gestión BIM. ¿Por qué? Porque aquí el PREPEP vas a buscar o vas a requerir lo que tú quieras. Si quieres metrados, si quieres llegar al punto de metrados, si quieres llegar al punto de interferencias, va a ser la primera presentación o el primer requerimiento como tal, o el primer servicio hasta dónde vas a llegar. Por eso les digo, es un documento a rasgos generales. El PEP ya es el desarrollo como tal. Esto es lo que normalmente se busca, por ejemplo, en España, lo que también se maneja con la ISO 19650. Las entidades, y hoy por hoy en Perú también lo estamos haciendo así, las entidades son las que ejecutan ese documento, el PREPEP. ¿Por qué? Porque ya ustedes hacen un requerimiento. Yo necesito esto para cada proyecto que voy a desarrollar. Entonces, ya una vez que ustedes le dan el PREPEP, es el primer input de que ellos tienen que tener como base para hacer el desarrollo del PEP. Pero en cambio, si nosotros como entidad o como cliente no sabemos qué es lo que queremos, la primera propuesta nos va a dar de repente
cualquier cosa que no requeriríamos como tal. Entonces va a proponer el contratista, ¿no? Si el que va a contratar no le da los rasgos preliminares que va a requerir para su proyecto, para los objetivos que él quiere, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí, Milton? Sí, sí, más adelante seguro me aparecerán más dudas, ¿no? Sí, sí. Perfecto. 370 más. Sí. No, entre 370 aguantar. Bueno, Ok. A ver, proseguimos. y de ahí eso es lo que le he dado para el tema de la plata. No sé comprar decía. ¿Se va a comprar otro que se hizo otra cantidad? No, 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 no. Voy a pasar que ahora tenemos que completar, que vamos a buscar. Agradecería que apagues su micro. Ah, ya. Lo que pasa es que siempre los chicos de que van a pedir mi pago. ¿No? Siempre van a pedir, siempre lo que quieran, así como entrar, decimos, nos preguntaron, trabajaba al final, y van a decir para una semana. Ya lo hemos visto. Entendido, creo. David Guajaya. Feliz, ¿cómo se llama? Ay, Nike, pero van a después de los años. Feliz ya no. Igual está en la publicidad. Sí. Que le pago. Y eso, el día de hoy llevaba completado. Pero 10 fue para. 10 personas o cuando te termina el señor consultando. Ok. Para que ¿Me llegan a escuchar bien, chicos? No, O sea, no, ya no hubiera interrumpido. Ingreso. Claro, Ustedes también van a necesitar para igual. Igual para la caja de estamos igual. la misma cantidad. Claro, ¿cómo son más? Como 20. ¿No? No, Anterior se había más de 15 todavía. ya pero ese 15 solamente salía de 8. Ok, ya. Bueno, la importancia de los componentes del PREP. En base a los componentes del PREP, vamos a ver lo que es el intercambio de información, lo que es la comunicación, flujo de trabajo, las tecnologías, como les mencioné hace un rato, las responsabilidades y los objetivos del proyecto. En este gráfico podemos ver cuáles son los puntos más importantes respecto al PREP. Por ejemplo, poner los objetivos del proyecto. Hasta dónde van a llegar, va a ser el alcance del proyecto, como les mencioné. Si se va a llegar a metrados, si se va a llegar solo en la parte de interferencias, si se puede llegar hasta la parte de operación y mantenimiento de la edificación y hasta la administración de activos. Y si se quiere buscar también un análisis de lo que es costos y presupuestos, que también se puede sacar a través de Presto en todo lo que es modelado BIM, ¿no? Hay varias, hay Arquímedes también, por ejemplo, y Navisworks que desarrollan la gestión del proyecto como tal. Luego van a ver lo que son el otro punto de las responsabilidades, como le dije, que están al mismo par con los flujos de trabajo. Esos dos puntos que prosiguen después de los objetivos del proyecto, las responsabilidades, ¿por qué? Porque aquí, a raíz de esto, ya comienzas a determinar quiénes se va a encargar de cada cosa. Los modeladores, comienzas a asignar a los modeladores de qué se van a encargar cada activo. Si van a hacer modelado de estructuras, modelado de arquitectura o modelado de MEP. Incluso las interferencias que van a desarrollarse, quiénes se van a encargar y quiénes se van a asignar. Normalmente esa labor le corresponde al coordinador BIM, mientras que al gestor le involucra toda la parte documentaria, que es el BEP, y el flujo de trabajo también junto con el coordinador, ¿no? Los flujos de trabajo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, como les digo, hay que tomar en cuenta de que Perú todavía está en una época, en una parte de migración de lo que es el CAD al BIM. Entonces, normalmente el flujo, lo que pasa aquí es que vienen los proyectos en CAD y a raíz de eso se levanta recién la información en el modelado. ¿Ok? Lo que pasa aquí es, tienes que armar un flujo de trabajo que interactúe el CAD con el Revit, propiamente dicho, o con cualquier herramienta de modelado BIM. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el flujo de trabajo? Viene el CAD, comienzan a levantar, luego pasa por las partes de interferencias y luego de las partes de interferencias se van a ver en la parte de desarrollo del modelo para sacar metrados, como le digo, ya sea la necesidad del proyecto, metrados, solo interferencias
o la administración de activos. ¿Ok? Luego, después de esos dos puntos que vienen son los que son la parte de intercambio de información y la parte de tecnologías. El intercambio de información va a ser todo lo que es el CDE. En el CDE van a ver el flujo de trabajo, como les dije en un inicio, cualquier proyecto BIM debe trabajarse necesariamente en la nube. Si no se trabaja en la nube, no llega a ser un proyecto BIM. ¿Por qué? Porque van a tener modelos desfasados. Y esto es lo que no se busca en la interoperabilidad de archivos. ¿Ok? Las partes de tecnologías, que hoy por hoy tenemos la realidad aumentada, que nos puede llevar a cabo, que vamos a emplear incluso en ese proyecto que se va a realizar, ya sea un levantamiento en dron, ya sea un tema de escáner, del escáner líder, por ejemplo, que se desarrolla a través de lo que son restauraciones, y definir, ¿no? Definir los alcances de eso. Y luego parte de la comunicación. O sea, en el PREPEP no le dan mucha importancia a la comunicación porque eso se define netamente en la parte del PEP. ¿Ok? Ok. Diferencias entre el PREPEP y el PEP definitivo. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias y qué podríamos tener a cabo para cada documentación? Por ejemplo, la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo entre el pre-PEP y el PEP existe la parte de elaborada en etapas iniciales. Lo que justamente estaba preguntando su compañero, se elabora netamente en etapas iniciales el pre-PEP. Luego, ya que una vez ya que tienes el post ganado, es el PEP definitivo, detallado y formal. Esto sí es un documento formal, el PEP. Luego, el nivel de detalle. En cuanto al nivel de detalle, el PREPEP da directrices generales y es flexible. Como les comenté, el PREPEP es un desarrollo o una visión general de lo que se va a obtener con el proyecto. El PEP definitivo da las especificaciones exhaustivas, quiere decir, da el paso a paso de lo que se va a desarrollar en el proyecto a nivel de detalle. ¿Ok? Luego, de carácter vinculante. Vale decir, el PREPEP es una guía inicial y no es vinculante. O sea, no es requerido, no se va a desarrollar al pie de la letra. Mientras que el PEP definitivo sí es un documento formal, ya sí, y es vinculante, ¿no? O sea, sí o sí se va a tener que determinar todo lo que diga en el PEP definitivo. Mientras que el pre-PEP es, como se podría decir, un documento de presentación de cómo va a ser tu flujo de trabajo, de los puntos que justamente que hemos visto hace un momento, y cómo se va a desarrollar cada uno de esos. En cuanto a comparación entre el pre-PEP y el PEP definitivo, ¿cuáles son los siguientes? Por ejemplo, como les mencioné, ¿cuáles son las importancias? Vamos a ver entre el carácter vinculante. El PEP tiene un desarrollo, tiene una importancia general respecto al carácter vinculante, mientras que el pre-PEP simplemente, como dije, es un documento de presentación y va a los rasgos generales. En cuanto al nivel de detalle, vemos en el análisis comparativo ahí, el PEP definitivo es de mayor jerarquía respecto al pre-PEP. Si vamos en una escala del 1 al 10, el PEP definitivo es 2 veces más de desarrollo que lo que involucra el pre-PEP. ¿Ok? Y la fase de desarrollo, en la fase de desarrollo, también ya básicamente de definiciones de cómo va a ir modelado cada elemento y cada fase, ya sea arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias y mecánicas, todas las partes involucradas, van a tener este, similitud, ¿no? Porque ya supuestamente en el PREP has puesto el marco general de hasta qué puntos se va a llegar en cada nivel de modelo, ya sea arquitectura, estructuras y demás especialidades. ¿Ok?
Proceso de elaboración del pre-PEP. Primero es una reunión inicial con los stakeholders, luego la parte de definición de objetivos preliminares, identificación de las herramientas y recursos, asignación de roles preliminares, como le comenté, elaboración del documento y revisión y ajustes. Vamos a seguir punto por punto. El primer punto, de la reunión inicial, quiere decir con las partes que están involucradas en el proyecto y que van a hacer van a hacer la toma de decisiones para hasta qué punto se va a llegar con el proyecto y luego la contraparte, cuáles son los alcances que les puede dar dicho servicio. La definición de objetivos preliminares es básicamente lo que les mencioné, si se va a llegar a la parte de metrados con el proyecto, si se va a llegar a la parte de, ya sea de solo interferencias, desarrollo de interferencias, o la parte de solo operación y mantenimiento, como les mencioné. Luego la identificación de herramientas y recursos y la parte de asignación de roles preliminares. Les voy a mostrar en unos momentos, luego de terminar la presentación, un desarrollo de PREPEP desarrollado en España, que básicamente porque Perú también tiene un PEP desarrollado a través del MEF, para que ustedes también puedan verlo y revisarlo juntamente con ustedes. ¿Ok? Luego la elaboración del documento, básicamente el documento propiamente dicho, donde pones punto por punto, donde lo vamos a ver a continuación, y la revisión y ajustes respecto a la negociación. Como les dije, el pre-PEP es el primer documento que va a tener muchos ajustes. Va a tener muchos ajustes por el hecho de que es la primera carta de presentación y se va a llegar al punto de que tanto el contratante como el contratado van a llegar a un punto medio donde se va, donde se van a requerir las necesidades para dicha ejecución del proyecto. Ingeniero, una consulta. Tengo Ya. yo por ejemplo tenía entendido que el PREPEP era en la firma del contrato. ¿Es así o pues que se presenta en otra etapa? No, no, Y también lo que tenía entendido que posterior a eso ya se regularizaba tal como usted justamente menciona con este último proceso. ujú, exacto. El PREPEP es ya cuando ya comienzan a asignarlo. Cuando comienzan a asignar el contrato, primero la parte contratada, lo que normalmente hoy por hoy en PMSTP, en la entidad en la que estoy ahorita, nosotros desarrollamos un PREPEP. Una vez que la licitación ya llega al punto de ser contratado, se les da este PREPEP. ¿Para qué? Para que ellos justamente vean las necesidades que tiene la entidad. Una vez que tenga ya claras las necesidades que tiene la entidad con este PREPEP, ellos van a regresarnos el documento ya como un PEP preliminar. ¿Para qué? Precisamente para esto. O sea, ¿qué pasa si como entidad nosotros no le llegamos a dar un PREPEP? Pasa que los que licitan, el contratado, puede divagar mucho en los alcances que puede tener el proyecto, cuando nosotros en realidad queremos otra cosa. Entonces, el PREPEP lo que pasa es agiliza mucho el tema del intercambio de información. Agiliza mucho este proceso. Porque si nosotros esperamos a que el contratado nos dé el PEP inicial, en revisión nos vamos a demorar 15 días y luego de esos 15 días vamos a obtener una respuesta de modificaciones y alcances que queremos nosotros en realidad y va a pasar más o menos a proyectando un mes. Entonces ya se perdió un mes del desarrollo del proyecto. Entonces lo que se busca hoy por hoy no es eso, ¿no? Lo que se busca es que ya apenas entre la parte contratada, nosotros le damos el pre-PEP y ellos ya nos tendrían que devolver el PEP ya desarrollado como tal, ¿no? Llegué a absolver tu duda, perdón. Ingeniero, gracias, gracias. ¿Alguna persona tiene otra duda o algún inconveniente?
Ok. Por ejemplo, vamos a ver un esquema donde va la parte de elaboración del PREPEP. ¿En cuántos porcentajes se gasta respecto a las características de trabajo? ¿Ok? Vamos a tener la parte de reunión inicial, asignación de roles, definición de objetivos, como lo hemos visto anteriormente, la elaboración de documento, identificación de herramientas, la revisión y ajuste. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esto? Si se dan cuenta, el 25% va a ser la elaboración del documento, solamente para el PREPEP. ¿Ok? Luego viene la parte de revisión y ajuste, que es un 15%, justamente con la parte de las reuniones iniciales. Luego un 20% se da la definición de objetivos. Entonces, como se van dando cuenta en este esquema, la parte de la revisión y ajuste va a ser perdón, la elaboración del documento va a ser lo que va a tener más trabajo, juntamente con la definición de objetivos. Porque como les comenté, el PREP es es una carta de prácticamente de presentación donde vas a comenzar a hacer los tira y afloja de hasta dónde se va a llegar el proyecto, de lo que requiere el cliente y de lo que puede ofrecer netamente el consultor, el consultor. ¿Exacto? Entonces, en este documento básicamente es poner las cosas claras, de hasta dónde se va a llegar y cómo y qué es lo que se va a requerir. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O alguna otra duda? Ok. Como punto de conclusión, a ver, como punto de conclusión podemos hacemos una recapitulación de los puntos claves. El PREPEP es esencial para los proyectos BIM. Como les comenté, es el primer documento de presentación y es el primer documento que se da para una gestión como tal. Busca mejorar la calidad, la eficiencia y la coordinación, porque cuando tenemos este documento de presentación, ya más o menos se sabe a grandes rasgos cómo va a ser la eficiencia y cómo va a ser la coordinación y cómo van a interactuar cada uno de estos elementos de la gestión con con las necesidades requeridas por la entidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca como recomendaciones finales? Fomentar la colaboración y comunicación, revisar y hacer ajustes regularmente al PREP. Como les decía, este es un documento que va a surgir con un montón de cambios para llegar a una parte ya, como se podría decir, pasar a limpio para la parte del PEP. Una vez que el PREP esté bien desarrollado, esté bien consolidado en estas negociaciones entre la entidad y el contratista, ya el desarrollo del PEP se da por default. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Mm, sí, ingeniero, una consulta. Tengo usted que hacerle. En este caso, por ejemplo, ¿cómo es el flujo para que se apruebe el plan de ejecución definitivo? ¿Perdón? Si logra escucharme, Sí, sí, dime. ¿cuál es el flujo para que se apruebe el plan de ejecución definitivo? El contratista realiza, les envía a la entidad y la entidad es la que le da el ok. La entidad es el que le da el ok. El cliente es el que da el ok. Es el que da el Y visto en el bueno. caso y en el caso de que tenga, por ejemplo, una supervisión así, también ya en ese caso pasaría directamente a ustedes el documento. Exacto. Nosotros Claro, tenemos que dar el visto me bueno. refiero a ustedes como entidad. Ujú. Nosotros tenemos que dar el visto bueno porque al final toda la administración de este activo va a pasar para la entidad. O sea, nosotros buscamos con el PREPEP darle los rasgos generales que requerimos de cada proyecto BIM y ellos nos van a dar, ya les damos el PREPEP. Entonces, ya una vez que les damos el PREPEP, nosotros con eso buscamos un ahorro de tiempo y que ya las personas que reciben el PREPEP, nos devuelvan el PEP ya desarrollado. Pero el PEP que nos envían no va a ser el definitivo. ¿Por qué? Porque se va a llegar a un punto donde pasa a revisión
y vamos a negociar. Por ejemplo, lo que pasa es que algunas veces es que el contratado va a buscar un lot bajo. ¿Por qué? Porque precisamente va a buscar optimizar tiempos. Aún may- Recordemos que a un mayor modelado requerimos más tiempo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que ellos van a pasar con un lot 2 y nosotros vamos a requerir en algún momento un lot 3. Por ejemplo, les pongo el caso de que en sótanos, por ejemplo, algunos hacen un lot 2 sin anclajes y nosotros sí buscamos que tengan los anclajes. ¿Por qué? Porque el hecho de cuando pasan las tuberías, las abrazaderas y ello, incurren en que a veces se interceptan con las bandejas. ¿Y esto qué pasa? Que cuando modelas sin anclajes o cuando modelas sin los tensores de las tuberías, no vas a llegar a ver estas interferencias hasta cuando estás en obra, ¿no? Y lo que se busca de una correcta gestión BIM es precisamente evitar esto, ¿no? Bien, Disculpa, una Elías. pregunta. O sea, los requerimientos del lot, entonces, también van en la pre-bet. En el PEP, en el pre-PEP, sí, los requerimientos del lot, no como tal, sino a rasgos generales. A rasgos generales. Va más desarrollado, se podría decir, en el PEP, donde comienzas a hacer la matriz de modelado, donde comienzas a disgregar cada elemento y decir en cada elemento a qué lot va. Esto quiere decir, por ejemplo, muros, vamos a ir a un lot 3, muros cortinas a un lot 3, y dependiendo básicamente de la gestión hasta qué punto se va a llegar. Porque, por ejemplo, se pide hasta el lot 3, la parte del Estado, entidades del Estado, solamente van a llegar hasta el lot 4, se podría decir, y LOI 4. ¿Por qué? Porque algunos todavía, la entidad como tal, no están requiriendo, al menos en PMSTP, no se está requiriendo, no se está lanzando a la parte de administración de activos, porque ha habido mucho en otros proyectos como tal, ha habido un retraso en cuanto a las entregas. Entonces, estamos yendo de manera cautelosa. Hoy por hoy yo también he intervenido en el hospital de Matucana, en el desarrollo, como gestor, para una subcontrata. Y lo que pasaba ahí es que el flujo no era muy bueno. El flujo de información no era bueno. Lo que pasaba era que las interferencias aún seguían existiendo. Más bien en la parte de proyecto se extendió mucho más. Entonces, todavía hay un tema incipiente en el desarrollo de BIM a la parte de gestión como tal, ¿no? Pero si hablamos a nivel de administración de activos, que es lo que se llegó hasta el Hospital de Matucana, todos los contratistas, no sé si alguno de ustedes ha estado en alguna gestión BIM que se ha desarrollado para explicarles más o menos el flujo. ¿Alguno de ustedes, de los presentes, ha participado en alguna gestión BIM como tal? Bueno, en mi caso sí, pero más del lado del contratista, ¿no? Y ahora, bueno, ahora casualmente pasé al otro lado, por eso es que me interesa este tema, ¿no? Claro, sí, sí, entiendo. Entonces, bueno, entonces ya Nilton, entonces también debes saber, por ejemplo, cuando normalmente estás en la parte de desarrollo de obra, lo que pasa es lo siguiente. Cuando ya estás en el desarrollo de obra, la empresa general de la gestión BIM le dice a cada contratista, por ejemplo, no sé, la partida de vidrios, la partida de puertas y la partida de ventanas, ya tú me vas a vender tus ventanas, entonces tú comienzas a modelar tus ventanas y le pones la información que tienen tus ventanas, ya sea los códigos, el tema de la, el tema de la parte de la garantía, cuando fue instalada. Alguno de ustedes que estaba en obra aquí, de repente sabe que para que una partida sea cerrada debe haber la carta de conformidad. Entonces, esa carta de conformidad tiene una fecha y a partir de esa fecha recién corre la garantía. Entonces, esa información de instalación, de cuántos años de garantía, también va en el modelo. Entonces,
Eso se busca cuando es de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque vas a coger cada elemento y cada elemento te va a decir cuándo fue instalado y cuánto de garantía tiene y por qué proveedor lo instaló. Esto vale decir para la partida de vidrios, para la partida de puertas, para partida de muros cortina, fachadas ventiladas, incluso tabiquerías, ¿ok? Entonces, el PREPEP, como les digo, como les dije, el PREPEP va a ser primero el primer gran panorama que vas a tener de una gestión BIM. El PEP también no llega a ser definitivo como tal. Si le soy sincero, no llega a ser definitivo como tal. ¿Por qué? Porque a veces en el PEP se han lanzado, por ejemplo, ha habido obras en las cuales se ha desarrollado, se ha requerido el modelo de acero. Sin embargo, el modelo de acero no genera mucha implicancia. O sea, no, más bien al contrario, llega a ser pesado más pesado el archivo y no se llega a gestionar muy bien el modelado de acero en regla. Entonces, es ir viendo el alcance y ser realistas con lo que se tiene hoy por hoy en Perú. Por ejemplo, en cuanto al modelado de acero, Aceros Arequipa tiene su área BIM. Entonces, tiene su área BIM, ¿por qué? Porque precisamente en algunos proyectos en los cuales también se han atrasado, han requerido el modelado de acero. Entonces, al requerir el modelado de acero, esto hace que los proyectos se demoren más. ¿Por qué? Porque como cada proveedor tiene su propio equipo de modelado y no están trabajando correctamente en un CDE, la información llega desfasada. ¿Qué pasaba? Que a veces el diseño iba cambiando. Y como el diseño iba cambiando, hay tragaluces y los tragaluces se movían un poco y el acero se veía. Entonces eso incurre a un tema de tiempos, a un tema de una gestión no bien elaborada. Y eso a veces en el mundo BIM estamos estigmatizados un poco porque este, aún no se llega a pisar fuerte con el tema de la gestión BIM, ¿no? Porque no se lleva de manera correcta hoy por hoy. Algunos dicen que sí están haciendo bien, pero no trabajan directamente en un entorno común de datos. No ven los cambios en tiempo real. Entonces, eso no llega a ser BIM como tal. Entonces, todas estas determinaciones que les estoy diciendo del entorno común de datos, de cómo se debe desarrollar todo, eso va en el PREP. ¿Cómo vas a trabajar tu flujo? ¿Cómo vas a hacer tu flujo? Pero en el Perú, o sea, ahorita el MEF no tiene un formato como tal para el PREP, pero en España sí lo tiene y se maneja por la ISO 19650. Es la ISO que manejamos nosotros hoy por hoy. Entonces, esos pequeños alcances que podemos tener nosotros como input es, y podemos desarrollarlo desde este momento, con esta documentación, van a salvar un montón de dudas que se van a transcurrir en el proyecto, lógicamente. Hasta aquí tengan alguna duda, chicos, respecto a lo que he comentado o he dicho. Si tienen alguna duda respecto a lo que sea de obra, de cualquier duda que tengan, para pasar con el tema de ejemplos, hacer una demostración del PPR que se desarrolla en España y los formatos que tenemos hoy por hoy, el MEF nos ha dado. Los requerimientos de información es antes de que se elabore el PREP. Claro, va junto con el PEP, o sea, junto con el PREP, va junto a toda esa documentación. Eh, Quería consultar algo también. Ujú. Y también comentar, bueno, lo que dijiste es muy cierto, ¿no? Porque si no hay un entorno de datos comunes, yo también coincido que básicamente no habría una metodología, ¿no? Y ahora, la parte que designa, ¿no? Es la parte que debe tener su entorno de datos comunes.
correcto. Entonces, un poco en las entidades, no sé cómo hacen esta adquisición, porque generalmente esto solo lo alquilan, bueno, los entornos de datos comunes y son anuales. Entonces, eso va en la pre-bet. Esa era mi consulta, ¿no? Y en el PREPEP tú mencionas tu entorno común de datos, tu flujo de trabajo, como lo hemos visto. Entonces, si tú no me dices cuál va a ser tu flujo de trabajo, yo no voy a saber, yo no voy a tener a ciencia cierta si tú vas a desarrollar una buena gestión BIM. Si tú no me dices esa parte del entorno común de datos, de cómo va a ser el intercambio de información que voy a tener contigo, no voy a poder saber si vas a tener una buena gestión. Desde ahí ya tendrías una limitante respecto al desarrollo del proyecto BIM. Claro, en todos los casos, por ejemplo, yo conozco tres entornos de datos comunes, no sé si haya más, pero conozco tres. Por ejemplo, Hay, el de Autodesk, el de Trimble y el de Zipe. Entonces, es necesario que ponga el nombre específico del entorno de datos comunes o características. es preferible en el PREPEP poner características. ¿Cómo va a ser tu flujo de trabajo? O sea, mencionas que vas a tener un CDE, pero no sería bueno, ahí sí les doy un tip, no sería bueno mencionar el entorno común como tal, o sea, la marca, se podría decir. Vas a mencionar que vas a trabajar en un entorno común de datos, cómo va a ser ese flujo con el entorno común de datos, cómo van a trabajar todos con el entorno común de datos, pero no sería bueno decir una marca en ese entonces. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que a veces tú puedes tener negociaciones con los mismos proveedores del entorno común de datos. Hay Vincolab también, que es un entorno común de datos. Reviso también ya ha migrado también para hacer un entorno común de datos, aparte de los que has mencionado. Entonces, hay varios entornos comunes de datos hoy por hoy. Y cada uno tiene sus pros y sus contras. Como les comento, es conocer todos y ver un poco de cuál les conviene para cada proyecto. Ingeniero, para que se maneje todo eso en obra, por ejemplo, también está presupuestado, me imagino, todo esos software, sí. Claro, tiene que estar presupuestado. O sea, la parte a ver, y bueno, ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero vale la aclaración de ello. Lo que pasa es que, si bien es cierto, en la parte de implementación va a ser costosa, como toda implementación. Por ejemplo, antes trabajábamos a lo que es, lo que yo les decía a la entidad, ¿no? Antes trabajábamos a lo que era tableros, luego se migró a lo que era AutoCAD. Tuvieron que comprar equipos, lógicamente. Hay una migración y hay un gasto. Y hay un gasto. Entonces, lógicamente, al requerir un software 3D, vas a requerir de mayor potencia en los equipos. Por ende, va a costar más esa adquisición de equipos. Entonces, la mano de obra tampoco es una convencional de un dibujante CAD, porque bajo mi concepto, y creo que se debe manejar de esta forma, bajo el concepto general, un modelador no puede ser uno que ha salido recién de la universidad. Un modelador debe tener conocimientos de metrado como tal. ¿Qué pasa hoy por hoy? Hoy por hoy llevan un curso como tal, pero tiene que estar acompañado de la experiencia, del expertise. Una correcta gestión BIM se hace con personas calificadas, que conozcan el tema del desarrollo de obra y que conozcan el tema de qué están modelando. Me dejo entender, porque si el modelo está mal modelado, porque no hay conocimientos previos de un desarrollo, entonces no vamos a entrar bien. Y por ende lo que va a pasar es lo que está pasando hoy por hoy. Va a pasar que van a decir que la gestión BIM es mala, cuando no es así. Sino las herramientas, lógicamente, el personal que has manejado no es el correcto para una gestión BIM. Ok. Este es el documento que nos comparte el MEF para poder tener una noción de cómo es el llenado del formato a través de cualquier gestión BIM. Este es lógicamente de un BEP, como les mencioné. No hay un pre-BEP, no hay un formato de un pre-BEP, que sí debemos tener por BIM, ¿no?
¿Ok? Este es un formato y vamos a mostrar, yo te voy a compartir ahorita el siguiente formato para acabar, para terminar. Por ejemplo, llegan a ver mi pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, este es un formato que estamos desarrollando, que hemos desarrollado en la entidad, pero que es base a la AMF. Por ejemplo, este es un proyecto donde el cual ya se más o menos se le dice, ¿no? Es como un pre en realidad, no es un BEP, porque falta desarrollarlo. Entonces, ¿qué ponemos aquí? El nombre de la organización, el proyecto como tal y la parte de hasta dónde se va a llegar. La fase de inversión, desarrollo, expediente técnico o equivalente. El código de inversión, el tipo de inversión, que es una educación superior universitaria, la dirección como tal, y aquí se ponen las características de la inversión. Este proyecto se pone todo lo que tiene que ver con el metraje, lo que se va a requerir, lo que se va a construir. Alcance del equipo de ejecución, todo eso y objetivos de la ejecución como tal, ¿no? Reproducir conflictos entre especialidades, hasta dónde se quiere llegar, lograr los procesos y decisión en la parte compacta de las partes involucradas, obtener un objetivo directamente del modelo BIM, ya planos, metrados y especificaciones técnicas. Eso es lo que se busca, lo que yo quiero obtener del modelo que me van a entregar. ¿Ok? La mejora de comunicación y diseño y de todas las partes involucradas. Vale decir que todo lo que se busca con un proyecto BIM es la trazabilidad como gestión. Tenemos la trazabilidad del proyecto, porque si por A o B existe alguna interferencia como tal, vamos a tener en un CDE, vamos a administrar cómo estuvo antes y cómo se solucionó. De aquí salen las lecciones aprendidas. Por eso es muy importante un CDE y por eso es muy importante el flujo de trabajo y que sea mencionado en el PEP. ¿Ok? Vamos a ir en la parte baja. eh, confirmar el plan de ejecución BIM, el equipo de ejecución, todas las personas, como le digo, todas las personas involucradas que van a ir, el proveedor, el nombre del proveedor y todos los correos que van a ir. Todo esto es la matriz de contactos. ¿Ok? Todo esto va a ser la matriz de contactos a los cuales van a estar involucrados en el proyecto. Los objetivos generales que se va a tener de una forma homogénea y los objetivos de la gestión de la información como tal. Solicitados de entidad pública, licitación, lo que se busca la revisión del diseño, estimación de cantidades y costos, coordinación e información, detección de interferencias e incompatibilidades. Básicamente lo que hemos visto como pre-PEP en la exposición que di hace un momento. Los roles, también lo que les comenté, los roles están mencionados aquí, coordinador, modelador, la parte de gestión y todo eso. ¿Ok? Luego se va a venir la parte de, ustedes como bien saben, en una gestión pública no puede determinar con qué proyecto, con qué software va a trabajar el contratista. Por eso se le pone simplemente el software o similar, pero no se le puede determinar con qué software. ¿Ok? Solamente se le aconseja. Aquí vamos a trabajar con Autodesk Cloud, con el 360, que hoy por hoy es el CDE actual. Luego el modelo de Revit, aquí se va cómo se va a trabajar el modelo de información, ¿no? Modelo de Revit BIM, luego se va a pasar a IFC con el Navisworks y luego se va a obtener un modelo federado. ¿Ok? Esta es la matriz. Una consulta, Dígame. disculpa que le corte, es que justo tenía la duda. Claro, en caso que sea una contratista, pero ¿qué pasa si es un proyecto que se quiere implementar por administración directa? Ahí se puede colocar el software, por ejemplo, Revit o archicado, o tampoco, ¿no? Privada. Me dices privada. No, pública en sí, ¿no? Administración directa pública. No podrías. O sea, cuando es pública, no puedes direccionar una contratación. Cuando es pública, eso no se puede, ¿no? O sea, por eso tienes que dar un alcance de similar, pero no puedes determinar que trabajen con ese software o con cualquier proveedor, ¿no? Claro. Ok.
A nivel general, vamos a ver, también se cita lo que es la ISO 19650, como les mencioné, y también los documentos de respaldo que son la Guía Nacional BIM, que también la tenemos en el MEF, los planes auxiliares, las capacitaciones que van a haber, que van a ser 5 días. O sea, ustedes ya determinan al equipo del proveedor cuántas capacitaciones van a tener y cuánto es lo que va a requerir para cada documento. Ojo que esto está en el MEF, este formato está en el MEF, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, van a ver el flujo de trabajo, ¿no? Los entregables. El plan de trabajo, cuál va a ser tu plan de trabajo, cómo vas a trabajar con el ACC, con el BEP, cómo vas a trabajarlo, y luego los productos, ¿no? En el producto uno, ¿qué me vas a entregar? En tu producto 2, ¿qué me vas a entregar? Tu producto 3, ¿cuál va a ser lo que qué cosa me vas a entregar? Y tu producto 4 hasta el 5, ¿qué va a ser lo que me vas a entregar, ¿no? Aquí ustedes determinan, como les digo, los entregables también, ¿no? Luego las normas, como les digo, lo que citas, la Guía Nacional BIM, la ISO 19650. Ojo que nosotros hoy por hoy trabajamos con la ISO 19650 y la Guía Nacional BIM, ¿ok? En Perú se determina con eso. Luego los volúmenes y los sistemas, cómo vas a llamar a cada sistema, a cada activo como tal. Disciplina, sanitarias, o sea, ya comienzas a nomenclaturizar cómo se va a llamar cada archivo, ¿no? Eléctricas, instalaciones mecánicas y todo ello. Ok. Y después solamente, ya bueno, aparte de otra señal, la parte del nivel de seguridad, ojo que también está en el tema de los permisos. En un CDE no todos pueden tener permiso de editor, eso sí les pongo en claro. Solamente algunos tienen permiso de ver nada más como observador de lectura, pero no todos pueden tener un permiso de editor. Ese es también parte del flujo de información que se va a tener y también se da a través del web, ¿ya? ¿No? Un desarrollado. El pre-PEP es simplemente, pones esto, ¿no? Nivel de seguridad. Con eso ya cumpliste con el pre-PEP. Pero con el PEP, con el BEP comienzas a enlistar cada persona qué permiso va a tener, ¿no? Por ejemplo, no sé, Pepe Pérez, lectura, o Pepe Pérez, editor, ¿no? Para ver cada uno en qué situación está. ¿Ok? Y esto se los voy a compartir también. Voy a compartirles un prepep de España, que también se trabaja con la ISO 19650 a manera rápida, nada más, a manera de repaso. Esto, por ejemplo, lo hace la Consejería de Andalucía, en España. Ellos ya mandan su PREPEP. Es lo que hacemos nosotros con la entidad en donde estoy laborando hoy por hoy. Entonces, ellos, como entidad del Estado, ellos lanzan un PREPEP y su PREPEP ya hacen su listado de qué es lo que requieren ellos. Entonces, pues vamos a analizar solamente el índice, vamos a ver en 3 grandes puntos que se puede ver la propuesta del plan de ejecución BIM, los datos básicos del trabajo y las propuestas de plan de ejecución BIM a realizar por los licitadores, ¿no? Entonces, ¿qué se maneja aquí? Se manejan los objetivos, hasta dónde se va a llegar, como les digo, la evolución del PREPEP, cómo vas a tener y cómo van a comenzar las licitaciones, los datos de identificación, los hitos del proyecto que se vienen a hacer las entregas y hasta dónde se va a llegar en cada punto, los objetivos los objetivos BIM, los requerimientos BIM del cliente, como les dije, es lo primero que el cliente va a entregar y lo primero que el cliente va a querer saber es qué es lo que va a obtener del modelo como tal, ¿no? Documentos referenciales del proyecto, en eso sería la ISO, sería la guía nacional que tiene por A o B España, usos de modelo propuesto del licitador y las metodologías de otros proyectos, ¿no? Los entregables BIM, licitadores de entregables y la organización del modelo como tal, verificación de entregables, los recursos. Como le dije, los recursos también es muy importante determinarlo en un PREPEP,
porque eso también me garantiza el flujo de trabajo que vas a tener y la calidad de trabajo que vas a tener, los recursos humanos y los recursos materiales. ¿Ok? Gestión de la información, que es muy importante, lo que es el CDE, la estrategia documental y la parte de documentación de comunicación. Para que se den una idea de cómo trabaja un PREP España, por ejemplo, es básicamente, esto es lo mismo que hemos visto en el anterior archivo. Lo que ellos difieren de nosotros, que normalmente ya lo debemos manejar, es lo siguiente, el flujo de trabajo. Ellos sí lo determinan en una parte. Es en la parte siguiente. Ellos determinan cuál va a ser el proceso, cuál va a ser el diagrama. En algunos PEP lo desarrollan, pero ellos ya lo desarrollan desde su pre-PEP. Hacen su diagrama de cómo va a venir la información, el inicio del proceso, la adjudicación del contrato, cómo va a ser la redacción del PEP, luego a qué punto va a ir, y si por A o B tiene alguna observación o aprobación, pasa a recepción de la PC, o si no, vuelve a la parte de los tramos de PC, ¿no? O sea, ya hay un flujo, ya sabes cómo va a transformarse y cómo va a gestionarse la información de revisión. Después de ello, básicamente nos manejamos de la misma forma. ¿Por qué? Porque básicamente ambos países estamos manejando la ISO 19650. Y la ISO 19650 también se acopla a lo que son los elementos Uniclass, que también son parte del desarrollo, ya se muestran en el desarrollo del PEP. Los, los códigos Uniclass, si por A o B no lo conocen, son los códigos internacionales de construcción que estandarizan cada elemento BIM en un modelo general. ¿Qué quiere decir? A veces ustedes se habrán dado cuenta que en algún modelo se maneja, algunos modelan la ventana como elemento ventana, pero otros modelan la ventana para que se les haga más fácil con el elemento muro cortina. Entonces, cada persona tiene su diferente forma de modelar. Entonces, ¿qué haces con este código Uniclass? El código Uniclass uniformiza todos los elementos. ¿Qué pasa? Por más que tú modeles un elemento con muro cortina, si tú le pones el código Uniclass, que es 2.0, por ejemplo, que identifica como ventana, cualquier persona que maneje la ISO 19650 va a saber, pica el elemento y vas a ver a través del código que no es un muro cortina, sino vas a ver que es una ventana, porque eso es un estándar internacional de codificación de la construcción para lo que son los modelos BIM. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con esto básicamente terminaría la explicación del PREP y espero que haya sido básicamente de su agrado. Si tienen alguna duda respecto a la documentación como tal que hemos manejado, me gustaría esclarecerla. ¿Nos va a compartir esa información, arquitecto? ¿Que nos mostró? No. Sí, sí, se las voy a... la parte de la entidad no se las puedo entregar, pero esta de la que es de España sí se las puedo entregar. Los formatos que son a través del MEF también se las voy a adjuntar eh, para que se las puedan hacer llegar. Y nada, si tienen alguna otra duda respecto a ello, a la exposición de hoy día, eh, estaré encantado de absolverlas a todos los Yo asistentes. tengo arquitecto, tengo una duda respecto al desarrollo del curso ya. En alguna parte nos va a enseñar justamente lo que mencionó en el final sobre la clasificación de elementos. El código Uniclass se van a grandes rasgos, se va a mencionar, se va a dar las páginas de dónde las pueden sacar, pero a nomenclaturizar cada una es ya otra especialización, ¿no? O sea, ya cuando vamos a códigos Uniclass, pasa la parte de operación y mantenimiento, pero sí se va a dar las pautas para que ustedes sepan y tengan nociones generales de cómo se desarrolla ese elemento, ¿no? Mm, bien.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta. Al final indicaste el tema de los flujos. Ujú, Comentaste de que el pre-PEP de España, ujú, a diferencia de los que se manejan en el Perú, consideran unos flujos de trabajo. ujú, Mi exacto. pregunta es, ¿el Plan BIM nacional considera estos flujos o es una réplica de lo que has mostrado respecto a los planes que se vienen usando en el Perú actualmente? No, básicamente es una réplica, eso es lo que se apunta, lo que he mostrado eso es lo que se apunta en realidad, pero los flujos de trabajo en la Guía Nacional BIM no está mencionado, pautea en base a formatos, pero no hay un esquema en los cuales te diga que te tienes que manejar de esa forma. Ya, yo te lo comento porque yo actualmente laboro en una empresa de gestión. Ujú, Estamos gestionando un paquete de 12 instituciones educativas por medio de ANIN. ok, ANIN tiene la asesoría del Reino Unido. ok. Entonces, por ejemplo, hemos tenido bastante dificultad y lo seguimos teniendo respecto al manejo del tema de la gestión BIM en ejecución. Por ejemplo, hemos tenido que crear flujos, ¿no? Ustedes están bajo la supervisión de PIP. No, PIP son de los bicentenarios. Ajá, Yo estoy bajo la supervisión de ANIC, ¿no? Pertenezco a la empresa contratista, ya, ok, ok. ¿ya? Entonces, se han desarrollado plan BIC, ¿no? Se ha desarrollado el PEP. El plan BIC y aparte el PEP para cada una de las instituciones educativas, que básicamente es, es el mismo contenido, ¿no? Para cada una de ellas. Pero sí tenemos ahí como que un déficit para el tema de la ejecución en obra, ¿no? Entiendo que la metodología BIM no es solamente el Revit, o sea, el Revit Exacto, es una exacto, herramienta, ¿no? Es exacto, una herramienta, exacto. Ah, pero lamentablemente tenemos especialistas BIM para cada una de las instituciones educativas. Sin embargo, el tema del modelo lo han usado únicamente para ver interferencias, ¿no? Para ver las colisiones y las subcontratistas lo manejan para poder tener ahí su metrado, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido varias entregas ya de las instituciones educativas en donde no se ha sabido manejar el... Hay un documento que se tiene que manejar que se llama matriz, no sé de si es responsabilidades. no sé si es matriz COVID o matriz COVID. Matriz COVID, para Matriz la COVID, administración de activos. exacto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llegar hasta, bueno, no Operación solamente, y mantenimiento. correcto, no solamente entregar la obra, sino entregar el tema Esa es de, operación y mantenimiento, justo lo que les mencioné hace un momento. sí, o Sí. sea, sinceramente estamos bastante verdes, por decirlo de una manera, aquí en el Perú, por la experiencia que tengo. Yo no soy especialista BIM, yo tengo el cargo de coordinadora de diseño. Ujú, Pero sí trabajo de la mano con cada uno de los especialistas de los colegios que me corresponde a mí hacer la gestión, ¿no? No solamente la gestión como diseño, sino también somos como un soporte para los equipos de obra, para el tema de RFIs y todas esas cosas, ¿no? Entonces es bastante importante que sepamos un poco más, ¿no? exacto. Yo he tenido que llevar algunos diplomados, ¿no? Respecto a la gestión BIM, Ujú. porque, bueno, la gestión es un campo bastante amplio, ¿no?
Y quería saber este tipo de cosas. Y bueno, está bastante interesante tu exposición y el curso. Gracias, Lourdes. Mira, Lourdes, ahí más o menos dándote rasgos generales, como te digo, en el Hospital de Matucana nosotros llegamos hasta la etapa de operación y mantenimiento. Lo correcto es que tu equipo de BIM que ustedes tienen generen tablas, las tablas COVID y las tablas Uniclass. Estas tablas van a ser con parámetros compartidos y ustedes no sé cómo lo están desarrollando la parte por ejemplo, de los proveedores. ¿Los mismos proveedores están manejando el modelo? ¿Están haciendo su propio modelo? ¿O ustedes están modelando prácticamente todo? Mira, nosotros tenemos, bueno, en realidad como empresa no tocamos el modelo, nosotros hacemos simplemente la gestión, o sea, todo es gestión, ¿no? Gestionar la empresa de diseño, gestionar el subcontratista, gestionar un estudio de mecánica de suelo, o sea, todos lo gestionamos, pero para el tema de ejecución de obra sí está involucrado nuestros especialistas BIM, que son los que velan por el modelo, ¿no? Ujú. Utilizamos el entorno común de datos de Autodesk, Ya, ya ACC. y el ASC, exacto. Entonces, eh, todo lo vemos y todo se gestiona mediante el entorno, ¿no? Una colisión, ¿no? Se hace la incidencia, se presenta una reunión ICE, Claro, ¿no? Se gestiona la reunión ICE con, el, con la entidad te acepta o te aprueba, te rechaza o te observa, y todo mediante el entorno, ¿no? Bueno, dependiendo en realidad de la gestión, porque también déjame decirte que ANIN, RCC, ¿no? Y todas las entidades que están al frente de estos proyectos desconocen mucho este tema, ¿no? Entonces no se hace una buena gestión. O sea, en realidad soy yo a 3 años en este proyecto de ya. 12 colecciones, ¿no? Entonces veo de que somos inexpertos, ¿no? Sí, Somos inexpertos y la verdad que es preocupante porque se supone que en el 2030 ya tendríamos que estar todos se debe, 100% en exacto, la gestión BIM. se debe de ya, todas las instituciones del Estado deben de estar ya familiarizados, ¿no? Es más, yo estoy segura de que las municipalidades o los gobiernos regionales no creo que estén haciendo esta implementación, ¿no? O sea, en el gobierno regional, por ejemplo, de La Libertad, Ok. lo que vienen haciendo es contratar gente que maneja el Revit, que no significa de que aplique la Sepan BIM. metodología BIM, ¿no? Exacto, justo en la exposición también comenté que para Sí, mí, particularmente, una experiencia personal, es que alguien que maneje BIM o metodología como tal, mínimo debe saber metrados, cómo se mete. correcto. Si no, el modelo te va a voltar cualquier cosa, Y no solamente, yo creo que no solamente sepas cómo metrar, ¿no? sino Sepas también tener a valores, nivel de tener, proyección también. tener conocimiento de Diseño, ejecución de obra. exacto, exacto. Sí, más que de diseño, de ejecución de obra, sistema constructivo, porque se ven muchas falencias al momento de generar las partidas, ¿no? O sea, las Ujú. partidas tienen que ir de la mano con las tablas, las Exacto. codificaciones, ¿no? La WS, la CBS. O sea, Ujú. todos esos documentos tienen que ir de la mano con todas las partidas, ¿no? Y de pronto entramos al modelo, clicamos un elemento y resulta de La partida no corresponde con el elemento. que no corresponde o que no corresponde lo que dice la especificación técnica con lo que estás en el modelo. O sea, de verdad que se hace ¿Sabes qué un, pasa? ¿Sabes un por qué error pasa eso, humano. Lourdes? El Sí, tema pasa por lo siguiente. Ahorita estamos en un proceso de migración. Lo correcto, yo también yo he llegado hasta un proyecto a hacer metrado, pero metrado de manera como se debe, ¿no? O sea, con Presto. Hay un software que es Presto que hace metrados. Lo único que hace metrados, lo único de costos y presupuestos que automáticamente te bota, lo único malo de Presto es que no tiene la fórmula polinómica.
que hasta el momento lo piden hoy por hoy en el Estado. Pero después el resto te bota automáticamente el tema de presupuesto, ¿no? ¿Qué hace esto? Tú le asignas directamente al elemento una partida y automáticamente en Presto lo reconoce y ya todo va concadenado, todo va de la mano. En cambio, ¿qué pasa aquí? Lo que hacemos nosotros es migramos la información, ¿no? Hacemos nuestra tabla en Revit y después la pasamos al Excel y en el Excel automáticamente varía alguna cosa, se mueve alguna cosa y ya no tenemos la tabla actualizada. El tema también es ver la automatización de procesos. Si nosotros no tenemos una automatización de procesos correctamente, o sea, donde influya menos la mano, se va a llegar a error, el error humano que se le dice. Pero ese es un tema de gestión, de hacer las tablas de automatización. Por eso te decía, cuando ustedes, su área BIM tiene que formar, hacer los parámetros compartidos, generar las tablas y que todos los proveedores o todos los contratistas que están haciendo estas tablas COVID tengan el mismo formato de parámetros. Porque si ustedes ya unifican eso, todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Para que uno, por ejemplo, lo que pasa es cuando vacían las tablas y tienen diferentes formatos o diferentes parámetros compartidos, eh, vas a tener diferente tipo de información y normalmente ahí incurre errores. Sí, Por- eso es lo que nos ha pasado en 5 de los colegios que ya se vienen entregando, ¿no? Entregando entre comillas, porque siempre quedan Algunas todo el cosas. tema ASBIL Yo estaba como, también como en pendiente. Pronet. Yo estaba en Pronet. También he desarrollado proyectos BIM desde la misma casa, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ahorita se está haciendo en construcción un proyecto in-house que se hizo en Pronet, que es Abelardo Gamarra, que queda en Callao. Es- Ya. sí se Ujú. manejó de una manera correcta, ¿no? Porque ya habíamos llevado, en Pronet ya habíamos tenido todos los ensayos y errores que pudo haber en su momento respecto a los colegios bicentenarios, al sistema modular. Cuando ustedes han hecho colegios, de repente les han entregado módulos, de cómo se desarrolla, cómo emplazarlos más o menos. Eso es parte de nuestra cosecha en su momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos proyectos se han manejado con el famoso módulo MBR, ¿no? Ujú. Sí, Exacto. pero es un módulo MBR mejorado por Sí, la lo que se busca era intervención automatizar por el la tema del intervención del proceso. Reino Unido. Ujú, Ajá, exacto. sí. Una pregunta final para Bien. terminar la intervención. ¿Todos los metrados se pueden obtener del modelo? ¿O hay algunos que obligados se tengan que hacer manualmente? Por ejemplo, el tema de Bruñas, que era un tema que se discutía bastante y como por el cual yo también discutía un montón, es que Bruñas normalmente algunos lo piden. Y por ejemplo, yo no entraría mucho en el tema de Bruñas porque Bruñas no es una partida que digamos significante. Entonces, haz un metrado manual. Yo no, yo, más de lo que te vas a tomar en tiempo modelando Bruñas y que de lo que te va a incurrir en provecho para el modelo, ¿no? O sea, por eso les digo, el tema del PEP es una negociación. Es una negociación porque vas a ver los pros y los contras que puedes tener con el modelo como tal. Sí, sí, yo también concuerdo contigo, ¿no? Pero también me parece importante el tema del PREPEP. La verdad que primera vez que escucho el PREPEP, no lo había escuchado antes. De frente era el BEP, el PET o el BEP, ¿no? Que Sí, es lo puede tener. mismo. Ujú, Pero sí, más que todo serviría en el caso de estos proyectos que se están manejando ahora en el Perú, llámese a ANIN o los del Bicentenarios, ujú. para hacer las negociaciones con la entidad, ¿no? Porque la entidad, a pesar de que son proyectos colaborativos, y la verdad que en muchas situaciones no tiene nada de colaborativo, pero Sí pasa, está, sí está pasa. bastante bien la información. Gracias. No, gracias a ti más bien por la intervención. Bueno, chicos, ha sido muy, muy agradable ponerles el tema del PREPEP. Espero que haya sido de su agrado de igual manera y espero que esta
esta extensión de la información que les estoy sirviendo pueda ampliarle un poco el panorama de lo que es la gestión BIM como tal, ¿no?